Yo soy Emanuel Zúñiga y voy a explicar sobre las reacciones de precipitación. Son un tipo común de reacción en disolución acuosa que se caracteriza por la formación de un producto insoluble o precipitado, que un precipitado es el sólido insoluble que se separa de la disolución. Para estas reacciones se tiene que, a partir de dos compuestos acuosos, al reaccionar forman un compuesto sólido más un compuesto acuoso como producto. Por ejemplo, aquí tenemos el nitrato de plomo 2 en estado acuoso más yoduro de potasio también en estado acuoso, que me van a formar el yoduro de plomo 2 en estado sólido más el nitrato de potasio en estado acuoso. ¿Cómo se puede predecir la formación de un precipitado cuando se añade un compuesto a una disolución o cuando se mezclan dos disoluciones? Esto depende de la solubilidad del soluto. En la tabla a continuación se clasifican algunos compuestos iónicos como solubles o insolubles. Con esta tabla se puede saber qué compuesto estaría en estado acuoso y cuáles no lo estarían. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para saber cómo escribir de manera correcta mi ecuación de reacción de precipitación? Paso número 1 sería identificar cuáles van a ser los reactantes de la reacción y definir su solubilidad, ya que si mínimo uno de los compuestos que participa como reactante termina siendo insoluble en agua, la reacción no se llevaría a cabo. Paso número 2. Una vez que confirmé que los reactantes están en estado acuoso, escribo del otro lado de la ecuación mis productos con sus respectivos estados de agregación y para ello me fijo en la tabla de solubilidad. Como paso número 3 y como último, hay que balancear la ecuación colocando los coeficientes estequiométricos correctos. Por ejemplo, la reacción entre nitrato de plata 1 más cloruro de sodio. Primero nos fijamos en la tabla de solubilidad y podemos observar que ambos son solubles, por lo tanto la reacción sí se lleva a cabo y se les coloca su estado de agregación como acuoso. Escribo mis productos fijándome nuevamente en la tabla y observo que el cloruro de plata 1 es insoluble por ser excepción, por lo que coloco su estado de agregación como sólido. Y por último, era balancear la ecuación con los coeficientes, pero en este caso ya está balanceada. A continuación tenemos a Alejandro. Bueno, ahora para las reacciones de neutralización tipo ácido-base, podemos encontrar tres tipos de reacciones. La primera, que es el ácido más base, que va a formar una sal y agua. En este ejemplo tenemos el cloruro de hidrógeno en forma acuosa, más el hidróxido de sodio en forma acuosa, que tiene un producto de cloruro de sodio en forma acuosa y H2O líquido. Esta reacción también se puede considerar de doble desplazamiento, ya que el ion hidrógeno del ácido se combina con el ion hidroxilo de la base para formar agua. Como segunda reacción, tenemos un óxido de metal más ácido, que esto va a formar una sal y agua. Para este ejemplo, tenemos el óxido de magnesio, dos moléculas de cloruro de hidrógeno, que va a formar cloruro de magnesio con su debido H2O. Finalmente, tenemos la última reacción, el óxido de metal más un óxido de no metal. Este solamente va a formar una sal. Tenemos como ejemplo el óxido de magnesio más el trióxido de azufre, que forma finalmente sulfato de magnesio. Podemos ver cómo el óxido básico más un óxido ácido llega a formar una sal. Yo soy Angelina y ahora vamos a seguir con las reacciones de oxio-reducción, también conocidas como reacciones redox. Dos reacciones se llevan a cabo de manera simultánea, mientras una especie se reduce, la otra debe oxidarse. Se llama agente reductor a la especie que cede electrones y agente oxidante al que acepta electrones. Los agentes oxidantes siempre se reducen y los agentes reductores siempre se oxidan. Como pueden observar en esta recta numérica, cuando va de izquierda a derecha se oxidan, o sea que pierden unos electrones, y cuando va de derecha a izquierda ganan electrones, o sea que se reducen.
Para reacciones redox, los pasos a seguir son escribir la fórmula molecular de los compuestos, revisar la tabla de actividad de los metales, balancear la reacción con los coeficientes estequiométricos correctos. Para esto se tienen que sacar las semireacciones y colocar el estado de cada uno de los compuestos. Bario en estado sólido más bromuro de cobre en estado acuoso. Esto produce cobre en estado sólido más bromuro de bario en estado acuoso. Entonces, el primer paso es revisar si la ecuación está balanceada y encontrar las cargas. En este caso, ya nuestra ecuación está balanceada. Como pueden observar, bario tiene una carga 0, cobre tiene una carga más 2 y bromo tiene una carga menos 1. Pero al suceder la reacción, cobre tiene una carga 0, bario tiene una carga más 2 y bromo tiene una carga menos 1. Esta reacción es redox porque hay un cambio de cargas. En el caso de cobre y bario, que están solas en su estado sólido, por ser elementos libres, tienen un número de oxidación 0. Siempre que un elemento esté libre, tiene un número de oxidación 0. Para el siguiente paso, tenemos que revisar la tabla de actividad de los metales. Esto es importante para ver si se puede llevar a cabo la reacción. Necesitamos saber que el bario sea más reactivo que el cobre, de tal manera que pueda sustituir el cobre y formar bromuro de bario y liberar el cobre solo. Con base a esto se puede afirmar que la reacción sí se puede llevar a cabo. Como pueden observar, el bario está más arriba que el cobre. Para el tercer paso, vamos a encontrar los estados de oxidación. ¿Qué compuesto se oxida? En este caso se oxida bario. Como pueden ver, inicialmente tenía una carga 0 y después pasó a una carga más 2, o sea que se mueve de izquierda a derecha, pierde electrones. ¿Y qué compuesto se reduce? En este caso sería el cobre más 2, porque inicia con una carga más 2 y pasa a 0, o sea que se reduce, gana electrones. Para el siguiente paso tenemos que determinar el agente reductor y el agente oxidante. Entonces, el compuesto que se oxida sería bario y el compuesto que se reduce sería cobre. Por lo tanto, el agente oxidante sería cobre y el agente reductor sería bario. En el quinto paso vamos a encontrar el número de electrones que se transfieren o participan en la reacción. Para esto es muy importante que la reacción esté balanceada. Ya nuestra ecuación está balanceada, entonces estamos bien. Y vamos a determinar las semireacciones. Entonces, para bario sería bario en estado sólido, va a producir bario carga más 2 y va a tener 2 electrones. Entonces, bario se oxida, él cede 2 electrones. Y en las semireacciones de reducción, tenemos que cobre más 2 electrones producen cobre en estado sólido. En esta reacción participan 2 electrones. Bueno, yo soy Kate y voy a hablar de los tipos de reacciones redox. Entre las reacciones más comunes de oxidación-reducción se encuentran las reacciones de combinación, descomposición, de combustión y de desplazamiento. Yo les voy a hablar de la reacción de combinación. A más B es igual a C. Una reacción de combinación es una reacción en la que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. Por ejemplo, 2 moléculas de aluminio más 3 moléculas de bromo es igual a 2 moléculas de bromuro de aluminio. Después están las reacciones de descomposición, que C es igual a A más B. Una reacción de descomposición es la ruptura de un compuesto en 2 o más componentes. Por ejemplo, 2 moléculas de clorito de potasio es igual a 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Mi nombre es Elizabeth y voy a seguir con los tipos de reacción redox. Reacciones de combustión. A más oxígeno y forma B. Una reacción de combustión es una reacción en la cual la sustancia reacciona con el oxígeno, por lo general con la liberación de calor y luz, para producir una flama. Por ejemplo, azufre más oxígeno forman dióxido de azufre. Y para finalizar, las reacciones de desplazamiento. A más B forma AC menos B. En una reacción de desplazamiento, un ion de un compuesto se desplaza por un ion de otro elemento. Entre las reacciones de desplazamiento existen 3, los de hidrógeno, metales y halógeno. El desplazamiento de hidrógeno, estroncio más 2 moléculas de agua forman hidróxido de estroncio más hidrógeno. Desplazamiento de metal, cloruro de titanio más 2 moléculas de magnesio forman titanio más 2 moléculas de cloruro de magnesio. Desplazamiento de halógenos, cloruro más 2 moléculas de bromuro de potasio
forman 2 moléculas de cloruro de potasio más 2 moléculas de bromo.